Comunicación con el diputado Luis Lucero Guillet, que preside el bloque de la Unión Cívica Radical, representante del departamento Pedernera, que va a ser uno de los oradores hoy en el tratamiento de la ley de presupuesto para el año próximo del gobierno de la provincia de San Luis. Lucero Guillet ha sido crítico en estos últimos días sobre varios aspectos vinculados con el cálculo para las erogaciones del año próximo, que ascienden a 121.000 millones y medio de pesos. Diputado Lucero Guillet, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario. ¿Cómo está? Un gusto de conversar con usted. ¿Qué observaciones formula usted al presupuesto elaborado por el gobierno para el año próximo? Bueno, en realidad cuando nosotros hablamos del presupuesto, como sucede todos los años, tenemos varios puntos desde donde podemos observarlos y quizás hacer la crítica, ¿no? El primer punto, que ya también es reiterativo, es esta decisión del gobierno provincial de romper con el equilibrio que exige todo análisis de presupuesto, o al menos los principios que hay que tener en cuenta a la hora de elaborarlo, de que se debe imputar a gastos corrientes y a gastos de capital el 50% a cada uno de estos conceptos para que podamos hablar de un presupuesto equilibrado. Desde hace ya varios años el gobierno provincial viene violando esta norma y, por supuesto, imputando mucho más a gastos corrientes que a gastos de capital. Una violación que nosotros le hemos venido marcando reiteradamente, año tras año. Entonces lo que hizo el gobierno es, en lugar de acomodar los números para cumplir con lo que establece la ley, directamente modificar la ley y dejarlo de una manera indefinida para poder jugar con esto de imputar mayor cantidad de gastos corrientes. Para este año los gastos corrientes alcanzan el 55% y gastos de capital un 45%. Esto ya es una primera cuestión que nos da una visión de cómo se maneja el presupuesto. Nosotros, cuando hablamos del presupuesto, creo que es importante saber que de los 121.500 millones de pesos que están previstos para el año 22, casi 95 corresponden a ingresos federales, o sea, es decir, dinero que transfiere la nación a la provincia, y solo un poco más de 26.000 millones corresponden a ingresos provinciales. También el análisis se hace sobre la base de una inflación interanual medida por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia, que marca el 55,4 el índice de precios al consumidor para San Luis. A partir de ahí vemos que hay muchas partidas que están por debajo de la inflación. Nos llama la atención la poca inversión que va a haber en viviendas, más allá de que el gobernador ha hecho grandes anuncios respecto a la construcción de viviendas en la provincia, pero concretamente el presupuesto no lo refleja así. El aumento del 100% en las partidas que van al Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura. Después, por ejemplo, dentro de esto hay muchos conceptos que están repetidos del año 2021, que fueron presupuestados y no ejecutados, y que se vuelven a presupuestar con valores superiores este año. Uno llamativo es el Rosendo Hernández, que tiene un 100% de incremento en el presupuesto respecto del año pasado, o el proyecto Pinta Bien, Pinta San Luis, que tiene un 70%. No lo vemos así en seguridad, en salud, donde los índices son mucho más bajos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mire, en el programa que le asigna fondos al vicegobernador tiene un 100,1% de incremento. ¿Los gastos ¿No? reservados? No son gastos reservados, son gastos imputados a la cuenta o al programa que se refiere vicegobernación. Ah, vicegobernación. Vicegobernación. En esto mismo, y lo relaciono con lo del vicegobernador, porque el gobernador lo puso a cargo de la Pedrera, al vicegobernador, algo absolutamente extraño, ¿no? Que el vicegobernador sea quien administra la Pedrera. Eh,
Me parece que se cortó la comunicación. Estábamos conversando con el doctor Luis Lucero Guillet, que es presidente del bloque de la Unión Hola. Cívica Radical. Sí, Sí, Mario. usted me decía que había un hecho absolutamente llamativo, que es que el vicegobernador de la provincia esté a cargo de la administración de la Pedrera. Después Sí, me sí, señaló previamente que los recursos para el vicegobernador se han incrementado el 100,1% en sí, relación al año pasado, en relación al presente año, en el presupuesto del año próximo. sí, exactamente. La Pedrera estuvo cerrada durante el año 2021. En la Pedrera teóricamente tendría que funcionar un hospital que fue desmantelado, un cuartel de bomberos que no existe, y sin embargo pasaron de 360 millones de pesos a 587, un 63,5% de incremento. Pero yo después de escuchar los anuncios del gobernador de esta semana, me di Perdón, el se análisis... corta un poco la comunicación, Hola, diputado. hola. Sí. Sí, no, le decía que más allá del estudio exhaustivo que estamos haciendo y que hemos hecho del presupuesto, después de escuchar los anuncios del gobernador, realmente todo lo que nosotros hacemos carece de todo sentido, porque eh, el presupuesto es prácticamente una farsa. Mire, es una formalidad que cumple anualmente el gobernador en tiempo y forma, porque lo presenta dentro de los plazos establecidos en la Cámara, se aprueba, pero luego realmente no respeta absolutamente nada de lo que se ha escrito. Y eso lo vemos recién un año después cuando aparecen las cuentas que nosotros tenemos que analizar de cómo fue ejecutado el presupuesto. Ajá. Y si no, que a mí me digan qué va a pasar con el presupuesto del año en curso, donde nosotros aprobamos recursos y gastos y ahora aparecen en plena época de campaña promesas electorales de dineros, de créditos, de fondos anticipados por 400 millones a los intendentes para que discrecionalmente los puedan gastar en campaña. Esta otra promesa de aportar como subsidio a los trabajadores de la actividad privada que no lleguen a un sueldo de 60.000 pesos. Es decir, luego en la ejecución realmente el gobierno provincial no respeta absolutamente nada de lo del presupuesto. Entonces creo que más allá de los números puntuales que hoy vamos a analizar, la lectura que hay que hacer de este presupuesto es una lectura política. Es simplemente una formalidad que el gobernador presenta año tras año, pero después discrecionalmente maneja los fondos a su gusto, ¿no? Y creo que esto es lo que hay que marcar definitivamente para entender cómo se maneja esta provincia. Así que usted, es una farsa el presupuesto. Absolutamente. Ujú. Obviamente ustedes lo van a rechazar entonces. Nosotros lo vamos a rechazar, pero lo vamos a rechazar por estas cuestiones, porque no tiene sentido que empecemos a discutir puntualmente la asignación de partidas, porque cuando uno lo ve prácticamente no habría razones. Lo que pasa es que después, cuando uno ve la ejecución, un año después se da cuenta que han hecho lo que han querido, no se ha respetado nada de los presupuestos, ¿me entiende? Este año los gastos reservados se han disfrazado. Lo concreto es que, como creo que yo ya se lo dije alguna vez, al cabo de 8 años de gobierno de Alberto Rodríguez A, cuando se vaya en el 2023, se va a haber llevado de gastos reservados casi 1.000 millones de pesos. Esto es lo concreto. Y han estado esos fondos disponibles dentro del presupuesto. Ujú. Los gastos, para graficarle lo que le digo, nosotros todavía estamos esperando poder ver de dónde o de qué partida surgieron los 80 millones de pesos que en el 2017 Alberto Sí, Rodríguez A le dio a la fundación de sí. la esposa de su hermano, en ese momento candidato a senador, en un trámite express y de un día para el otro, para poder dar vuelta una campaña. Ujú. Esos fondos nunca estuvieron dispuestos y hasta el día de hoy no podemos saber de qué cuenta salieron, ¿me entiende? Ujú. Por eso yo digo de que el presupuesto es una farsa y que, bueno, la verdad que estamos cansados de prestarnos a este juego de la responsabilidad de no dejar a la provincia sin presupuesto. En realidad, en la Cámara de Diputados, el oficialismo tiene votos propios y ajenos que le van a aportar para que pueda aprobar su presupuesto.
Ahora, la última pregunta, diputado. Usted, y a propósito de esta referencia de que no encuentran a veces de dónde sacan la plata, de qué cuenta sacan la plata en el gobierno, usted hizo una referencia días pasados en las redes sociales y habló el mundo de las SAPEM, de las SAPEM. Y nosotros sabemos, todos sabemos, eso es lo que usted está advirtiendo también ahí en esa comunicación que hizo acerca de la elusión de los controles por parte del gobierno provincial, utilizando precisamente estas sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria. Exactamente. Esta es una parte de las trampas. Nosotros, cuando pedimos informes para saber los gastos, por ejemplo, las erogaciones que se hacen en pautas publicitarias y todos los montos siderales de dinero que vemos que se gastan desde el gobierno en propaganda, porque publicidad oficial es una cosa, pero propaganda de gobierno es otra, nos chocamos con un muro que es la SAPEM, porque en el presupuesto se asignan fondos a SAPEM, a las distintas SAPEM, y nosotros podemos pedir informes y ellos nos contestan sobre los montos generales que se asignan a la SAPEM. Ahora, nunca podemos llegar a saber cómo se distribuye esa pauta. Por ejemplo, la pauta para los medios, la radio o los canales de televisión. Nunca podemos saber, y eso se maneja a través de la SAPEM de una manera absolutamente discrecional, favoreciendo a aquellos medios que son absolutamente obsecuentes y adeptos al gobierno, en desmedro de aquellos otros que tienen una visión mucho más independiente. Entonces, esta también es una cuestión que formalmente, por eso yo insisto de que la formalidad se cumple, pero en realidad hay un manejo absolutamente discrecional de los fondos. Es realmente un pozo donde va la plata y uno no sabe efectivamente, se deducen cosas, pero no se termina conociendo efectivamente cómo son los manejos de dinero ahí. Porque hay SAPEM para todo, ¿no? Y alguna con un objeto tan amplio que les permite manejar recursos para distintas finalidades. Claro, porque no podemos saber en definitiva quién es el destinatario final de esos fondos. Claro. Y esta es parte de la trampa. Es parte de la trampa, sí. Diputado, muchas gracias por atenderme. Muchísimas gracias por la información. Por favor, Mario, como siempre, un gusto y muchas gracias por el llamado. Buen día. El diputado Luis Lucero Guillet, del departamento Pedernera, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa.